Con la cuarta dinastía, que se extiende a lo largo del siglo XXVI a.C., se inicia la primera gran edad de oro del Egipto clásico, expresada en las grandes pirámides que han llegado hasta hoy y que seguro que estuvieron acompañadas de grandes templos y palacios que han desaparecido. Una vez consolidado el poder en el territorio del Nilo, los faraones empiezan también sus aventuras exteriores. Los ejércitos egipcios harán con el control de la península del Sinaí para apoderarse de sus minas de cobre cada vez más utilizado. Además, su creciente riqueza llevará a un fuerte crecimiento del comercio con el exterior. Uno de los productos más necesarios en Egipto eran los troncos de árboles altos y derechos, que podían servir como pilares fuertes y bellos, mucho más fáciles de manejar para la construcción de estructuras no monumentales que la piedra, pesada y difícil de esculpir. Este tipo de árboles no se daban en las orillas del Nilo, pero sí en las laderas de la costa oriental del Mediterráneo, justo al norte de la península del Sinaí. Esta región tenía varios nombres. Los antiguos hebreos denominaban Canaán a la parte meridional de dicha costa y Líbano a la mitad septentrional. Los cedros del Líbano se mencionan varias veces en la Biblia como el más bello y notable de los árboles y eran los que querían los faraones de la cuarta dinastía. En siglos posteriores los griegos llamaron a esa zona Fenicia. Acceder por tierra y sobre todo transportar una carga como los gigantescos troncos de cedros en un viaje de más de 1000 kilómetros era tremendamente complicado, por no decir imposible. La alternativa era alcanzar Fenicia por mar. Los egipcios nunca fueron grandes marinos. Su experiencia derivaba de la navegación por el tranquilo curso del Nilo. En la época de Sneferu se tiene constancia de la existencia de barcos fluviales de más de 50 metros de eslora recorriendo el Nilo en ambas direcciones, aunque no eran idóneos para aguas más peligrosas como las del Mediterráneo. Pero a pesar de todo, Sneferu envió flotas de hasta 40 barcos hacia los bosques de cedros. Estos barcos, algo reforzados, bordearon la costa llegando hasta Fenicia y una vez cargados con los gigantescos troncos y otros productos de valor, iniciaban su viaje de retorno. Es un síntoma del fuerte crecimiento de las relaciones exteriores de Egipto, que también se aventuró a lo largo del Mar Rojo al este, llegando hasta Arabia Meridional y la costa de Somalia, de donde traían productos como incienso y resinas. Por tierra, las expediciones se dirigieron Nilo arriba, más allá de la primera catarata, hacia las selvas del sur, de las que llegaban marfil y pieles. El sucesor de Sneferu fue Jufu, Keops para los griegos. Con este monarca, la elevación de pirámides alcanzó su apogeo y a él se debe la construcción de la mayor de todas. Esto ocurrió hacia el 2580 a.C., precisamente un siglo después de que Imhotep levantara la primera pirámide. Tal era la rapidez para aquellos tiempos con que avanzaba la tecnología egipcia. Jufu construyó su gran pirámide en una meseta rocosa a pocas millas al norte de Sáqara, cerca de donde hoy se halla la ciudad de Giza. Cuando la pirámide estuvo terminada, su base cuadrada medía 230 metros por cada lado, es decir, cubría una superficie de más de 5 hectáreas. La pirámide medía de la base a la cúspide más de 146 metros. Esta gran pirámide está formada por trozos de piedra, 2.300.000 según se estima, con un peso medio de 2,5 toneladas por pieza. Cada uno de ellos fue transportado desde las canteras próximas a la primera catarata, a unos 900 kilómetros de distancia, por vía fluvial desde luego, sobre barcos arrastrados río abajo por la corriente del Nilo. En el interior, entre las rocas de granito, se construyeron redes de pasajes que conducían a una cámara cercana al centro del enorme edificio. Ahí es donde habría que albergar el ataúd del rey, su momia y sus tesoros. Teniendo en cuenta el estado de la ingeniería en aquellos tiempos y que la estructura se ejecutó prácticamente con las manos, no se usó ni siquiera la rueda, la Gran Pirámide constituye sin duda la más noble realización arquitectónica del mundo, puede que solo comparable a la Gran Muralla China.
Los seres humanos no hemos dejado de maravillarnos ante la Gran Pirámide, la mayor construcción erigida por el hombre, una construcción que no ha sido superada en los 4.500 años de su existencia. Los griegos la calificaron, junto con las demás pirámides vecinas, de una de las 7 maravillas del mundo. Y de las 7 enumeradas por ellos, solo las pirámides pueden admirarse todavía, y muy probablemente seguirán en pie cuando las grandes civilizaciones actuales hayan desaparecido, como lo hicieron el antiguo Egipto y la antigua Grecia. La Gran Pirámide, desde luego, atrajo la atención de Heródoto, el cual trató de informarse preguntando sobre ella a los sacerdotes egipcios. Estos le contaron ciertas historias fantásticas que no podemos aceptar, aunque una parte de la información parece razonable. Le dijeron que se había tardado 20 años en construir la Gran Pirámide y que en ella habían trabajado 100.000 hombres, y esto muy bien puede ser cierto. También le dijeron el nombre del rey que la había erigido, pero Heródoto tradujo el extraño nombre egipcio a algo que sonase más griego y más habitual a sus oídos, por lo que Jufu se convirtió en Keops. Sigue habiendo gente que cree que los 100.000 constructores de la pirámide eran esclavos sometidos al látigo de despiadados vigilantes. Muchos creen, por haberlo leído en la Biblia, en el libro del Éxodo, que muchos de los esclavos eran judíos, pero la Gran Pirámide y las edificaciones cercanas fueron construidas unos 1000 años antes de que los israelitas llegaran a Egipto. Lo más probable es que las pirámides fueran construidas por hombres libres, que trabajaban a gusto y recibían un buen trato. Se construían para complacer a los reyes divinizados y a los dioses, lo que garantizaba la paz y la prosperidad al pueblo. Probablemente había muchas semejanzas del espíritu con el que emprendían su tarea con el de los hombres de la Edad Media construyendo sus catedrales. Las pirámides serían construidas en los meses en que las crecidas del Nilo imposibilitaban los trabajos agrícolas, en los que había una gran cantidad de mano de obra ociosa. A pesar de las muchísimas especulaciones místicas y esotéricas, no cabe duda de que las grandes pirámides eran tumbas destinadas a proteger el cuerpo y los tesoros de los faraones, objetivos que no lograron, ya que cuando los arqueólogos alcanzaron su interior, todas las pirámides habían sido saqueadas. La pirámide de Jufu representa la culminación. A partir de entonces comienza el declive de este tipo de arquitectura. Su hijo menor, Jafre, Kefren para los griegos, construyó una pirámide notablemente más pequeña que la de su padre hacia el 2530 a.C. y Menkure Micerinos, hijo de Kefren, otra aún menor hacia el 2510 a.C. Las 3 pirámides agrupadas en Giza representan un silencioso testimonio de la grandeza del imperio antiguo hace 45 siglos. Hoy no podemos contemplarlas imponentes como eran, no solo por la pérdida del revestimiento, sino también por la desaparición de las estatuas, templos y calzadas que las acompañaban. Sí se conserva, aunque muy deteriorado, otro monumento de la cuarta dinastía que rivaliza en fama con las pirámides. Se trata de una gigantesca escultura que representa a un león echado, erigido junto a la calzada que lleva a la pirámide de Kefren, a menos de 400 metros de la Gran Pirámide. Se trata de una roca que aflora del suelo, cuya forma sugiere un león agazapado. El cincel del escultor hizo el resto. La cabeza del león es humana y representa la de un hombre que lleva el tocado real. Se lo considera un retrato de Kefren, demostración del poder y majestad del monarca. En siglos posteriores, los griegos crearon mitos relativos a monstruos con cuerpos de león y cabeza humana, a los que llamaron esfinges, y esta escultura pasó a conocerse como la Gran Esfinge de Giza.